Ahorita empezamos, esperemos un minuto. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Bien, ¿Descansaron gracias. ayer un rato de su maestra de laboral? A ver. Bueno, si mal no recuerdo, ya estábamos viendo fechas importantes, hijos, en México. Y si mal no recuerdo, les había hablado que en 1940-43 nace la ley, el Seguro Social y la Ley del Seguro Social. En 1960 nace el apartado B, ¿sí lo vimos, hija? El apartado B del artículo 123, que en 1963 nació la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y en 1970 nace el Infonavit, y en 1974, si no se los había dicho, nace el Fonacot, hijos. Y esas son, digamos, las fechas importantes. Y creo que ya habíamos comentado que la primera ley federal del trabajo fue de 1931, y la ley que actualmente nos rige, que es del 1 de mayo de 1970, perdón, hijos, de 1970, es la ley que nos está rigiendo actualmente. Sí, hasta ahí creo que habíamos quedado, ¿o no, hijos? ¿Hay alguna duda? Gracias, Mariana, Esmeralda y Daniel, por prender sus cámaras. Bueno, a ver, hijos. El artículo 123 constitucional, si pueden, ya les he dicho que tengan ahí a la mano su constitución. Si la abren, por favor. ¿Qué dice al principio del apartado A, el artículo 123 constitucional, por favor? El apartado A. Sí, dice, sí, Daniel, por favor. entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo, y ya tiene las fracciones. Bueno, ok. Entonces dice, entre los jornaleros, los obreros y cualquier clase de trabajadores, y todo contrato de trabajo estará bajo las siguientes normas, digamos, ¿no? Ahora, búscame el apartado B, por favor, y qué dice al principio. Dice, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Ok. ¿Cuáles son los poderes de la Unión, hijos? ¿O qué son los poderes de la Unión? El ejecutivo y el judicial. Pero ¿cuál, de qué, cuál ejecutivo, cuál legislativo y cuál judicial, Samantha? Ah, el federal. ¿El qué? El federal. El federal. Es que como que se oye cortado tu micrófono. Gracias, Samantha. El federal. Ahora, ¿quién representa al Poder Legislativo Federal? ¿Quién representa? La Cámara de Diputados y Senadores. Kevin, muy bien, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ellos tienen trabajadores, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, ellos se encuentran bajo el apartado B del artículo 123 constitucional, porque es uno de los poderes de la Unión. ¿Sí lo estamos entendiendo, hijos? ¿Quién representa al Poder Ejecutivo? El presidente de la República. Muy bien, María Esmeralda, el presidente de la República. Y el Ejecutivo tiene N número de secretarías. ¿Y cuánta gente trabaja en las secretarías de Estado?
ya sea la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Hacienda. ¿Cuánta gente trabaja? Pues toda esa gente que trabaja está en qué apartado, hijos? ¿En qué En apartado el B. está? No los oigo. En En el el B. En el En B. el B, muy En el bien, B. efectivamente en el B. Y entonces están reglamentados por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, igual que los trabajadores del Poder Legislativo. Y el Poder Judicial, hijos, ¿quién lo representa? En la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, Kevin, muy bien. Y entonces la Suprema Corte de Justicia pues tiene juzgados de distrito, juzgados de circuito, y hay mucha gente que trabaja en la corte, y hay mucha gente que trabaja en los tribunales, y todos esos trabajadores, ¿en qué apartado están? En el B también. En el B también, Daniel, muy bien. Y también los rige la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, muy bien. Bueno, ahora, los trabajadores, ¿se acuerdan ustedes del artículo 115 y 116 constitucional que les dejé hacer un resumen? ¿Y de qué trabajadores hablábamos? ¿Se acuerdan? Era Sí, de los municipios, ¿no? Y todo eso. sí, muy bien. Los trabajadores municipales y los trabajadores que sirven al Estado. Por ejemplo, el gobernador del estado de Jalisco, que ahorita está muy de moda porque se cayó de una lancha y su estado está sufriendo pues muchas cosas con tanta agua, pues tiene muchos colaboradores y también tiene secretarías, ¿no? O sea, también hay un ejecutivo local, hay un legislativo local y hay un judicial local. Y todos ellos también tienen trabajadores, ¿no? Y aparte los municipios, ustedes saben que tienen regidores, que tienen trabajadores de limpieza, trabajadores de pues, choferes, muchos trabajadores. Entonces, todos esos trabajadores, de acuerdo al 115, ¿ibas a comentar algo, Andrea? Andrea, No, maestra, perdón. ven, no te apures. Entonces, esos trabajadores de los municipios y de los estados, de acuerdo al 115, si ustedes se fijan, y al 116 constitucional, deben regirse por sus propias leyes, emanadas de sus congresos estatales y en base al artículo 123 constitucional. Así dice el artículo 115 y 116. Entonces, hijos, cada estado de la República tiene su propia ley de trabajo y se ha de llamar quizá ley del trabajo del estado, ley de los trabajadores del estado de Michoacán, por ejemplo, ley de los trabajadores del estado de Jalisco, ley de los trabajadores. Entonces, tenemos 32 leyes, fíjense, 32 leyes que rigen los trabajos de las personas que trabajan para municipios y para los estados locales. Entonces, si se están fijando, hijos, si lo están viendo, tenemos hasta ahorita 2 leyes reglamentarias por apartado. El apartado A es Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y el apartado B es Ley Federal de los Trabajadores, perdón, el apartado A es Ley Federal de los Trabajadores, nada más. Y el apartado B, perdón, es Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Luego tenemos 32 leyes estatales que van a referirse a las leyes que rigen a los trabajadores municipales y estatales. Ya llevamos 34 leyes reglamentarias del artículo 123 y agréguenle la ley del Seguro Social y agréguenle la ley del ISSSTE, la ley del Infonavit, la ley del Fonacot
y luego agréguele reglamentos y todavía lo que vamos a conocer, que ustedes todavía no conocen bien, que son los contratos colectivos. Vean toda la gama de leyes que son simplemente reglamentarias del artículo 123 constitucional y que eso corresponde al estudio del derecho del trabajo. Así que imagínense, aún así, en derecho del trabajo te puedes especializar en alguna legislación en específico o en legislaciones en específico. Si ustedes visualizan el artículo 123 constitucional, apartado B, y ven la fracción 13 y 15 de su ley, excluye también trabajadores, excluye, por ejemplo, a los militares, marinos, los que trabajan en el extranjero por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a los ministerios públicos, a las policías, a todo lo que es policías. Entonces, hijos, vean cómo a pesar de que fuimos un país que por primera vez tuvo el derecho del trabajo a nivel constitucional, también somos un país que excluimos a trabajadores en nuestra propia ley y luego los dejamos a la deriva porque estas exclusiones que traen el propio artículo 123 hace que a veces, hijos, pues obviamente no haya una ley buena o en beneficio de los trabajadores. Y si mal no recuerdo, ya también habíamos empezado a ver las características del derecho del trabajo, ¿no, hijos? Y entre las características, si mal no recuerdo, ya vimos que es expansivo, ¿sí? Que es cambiante, o sea, se transforma a cada momento, que es inacabado, que es universal, y habíamos comentado que es coercible bueno, que es imperativo, y habíamos comentado que es coercible, ¿sí? Hasta ahí creo que nos habíamos quedado, ¿sí? Bueno, de todo lo que he platicado hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda, hijos? ¿O algún comentario? ¿No? Bueno, mire, decíamos que todo derecho es imperativo porque si no es coercible, hijos, pues la norma no nos va a servir de nada. Si el Estado no nos impone sanciones, ya sea económicas, o sea, pecuniarias, o privativas de la libertad, o sanciones en beneficio de la sociedad, como ponernos a barrer o a limpiar, etcétera, pues entonces no tendría ningún efecto la norma. Entonces, yo no sé si, no me acuerdo, eso sí no me acuerdo si les pregunté a qué venían ustedes a estudiar derecho, ¿sí? Y les dije que teníamos un objeto de estudio. Me encanta ver las cámaras porque ahí sí me responden por lo menos con su cabecita, veo sus caritas que me están diciendo, pues quién sabe, Juan, ¿no? Pero por lo menos, pero nada más tengo tan poquitos con su cámara que bueno, pero se los agradezco mucho a los que tienen su cámara encendida, ¿eh? Entonces les decía, hijos, nosotros tenemos un objeto de estudio, recordémonos, nuestro objeto de estudio es la norma, pero no cualquier norma, la norma jurídica. Y recuerden que la norma jurídica debe ser coercible y que esa norma jurídica, ¿por qué la estamos estudiando, hijos? Porque nosotros vamos a crear normas, vamos a modificar normas o vamos a interpretar esas normas y las vamos a aplicar. Entonces nosotros, yo les decía que si alguien les dice que habían escogido una carrera muy sencillita, yo les decía que lo sentaran y que les dijeran, a ver, hazme un contrato, o a ver, te dejo esta ley, léela, este artículo nada más, e interprétalo, porque la verdad es que si ustedes se fijan a leer las leyes, pues no todos los artículos nos quedan muy claros, ¿sí? No nos quedan en absoluto claros. Bueno,
Entonces, esa es otra característica del derecho del trabajo que es imperativo y coercible. Otra característica, hijos, que es general de todos los derechos, es que es concreto y actual. Que concreto significa que se aplica a un caso específico. Sabemos que una característica de la ley, fíjense, ahorita ya no estoy hablando de la norma, de la ley, es que es general, abstracta e impersonal. Ustedes recordarán. Por ejemplo, la ley dice, por decir un ejemplo, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Entonces, esa es una ley general en la que nos está diciendo que cuando tú privas de la vida a otra persona, cometes el delito de homicidio. Pero se va a concretizar, se va a especificar de la manera en que fue cometido. Porque no es lo mismo que una persona sea atropellada y digamos en las carreteras cuando se andan cruzando, que a veces los carros van a una velocidad, a que una otra persona aceche, vea, esté viendo a qué hora sale la persona y la busque y la, digamos, hasta sorprenda y la mate. Entonces, uno será homicidio culposo y otro será homicidio doloso. Entonces, ustedes saben que ya al concretizarse la norma, al aplicarle la norma, pues va a ser diferente para el delito culposo que para el delito doloso. El delito doloso quizá vaya a tener mucho mayores años de cárcel que el delito culposo, que a lo mejor por las circunstancias en las que se da, pues ni siquiera pisa la cárcel la persona. ¿Sí estamos entendiendo? Eso es concreto. Que esa regla general de ser una ley general abstracta en personal se concreta, se especifica a un caso más o menos determinado, no más o menos, perdón, a un caso determinado. Por ejemplo, vamos a suponer que a Lupita la corrieron porque no quiso ir a cenar con el jefe. Entonces fue quizá un despido injustificado. Y la otra Lupita la corrieron porque faltaba, llegaba tarde, no hacía su trabajo, se le encontraba dormida en el trabajo, y entonces obviamente ese sería un despido justificado. Entonces la norma se va a especificar, se va a hacer concreta a un caso. Entonces sí entienden digamos, esta señalización de lo que es concreto, hijos. Esta característica, ¿sí lo entienden de lo que es concreto o hay alguna duda? Y actual tiene que ver con nuestro artículo 14 constitucional, hijos, que dice que a nadie se le podrá, a ninguna persona se le podrá imponer una ley retroactiva una ley en su perjuicio, ya sea retroactivamente o ultraactivamente. Y aquí nos habla de la retroactividad y de la ultraactividad, hijos. Recuerden que una ley nueva no se va a poder imponer si es en perjuicio de una persona y una ley anterior pudiera persistir si es en beneficio de una persona. Por ejemplo, hijos, lo del aborto, que ahorita está en boca de todos por la decisión de la Suprema Corte de Justicia. En muchos estados de nuestra república, muchas mujeres están en la cárcel por supuestamente haber abortado y algunas de ellas hasta por un aborto natural que nada tuvieron que ver. Entonces ahorita se está diciendo ya que esas leyes son inconstitucionales y que van en contra de la libertad del pensamiento de una mujer. Se tienen que reformar las leyes y se le tiene que aplicar el beneficio a esas personas y se les va a tener que sacar de la cárcel a quien haya abortado porque ya no es un delito. ¿Sí estamos entendiendo, hijos? Eso es aplicarle una ley nueva
retroactivamente en beneficio de una persona, ¿sí? O por ejemplo, que pusieran al contrario, pena, por decir algo, pena de muerte a todos aquellos que sean, que hayan violentado o violado a un niño, a todos los pederastas, pena de muerte a todos los pederastas. Vamos a poner como ejemplo. Bueno, si esa ley sale hoy, por decir un ejemplo, no se le va a aplicar a todos los pederastas que tenemos anteriormente, ¿sí me están entendiendo? Se aplicaría a los pederastas de este día en adelante, porque eso sí perjudicaría a las personas que ya fueron juzgadas o sentenciadas por una cuestión de orden de la pederastía. ¿Sí estamos entendiendo, hijos? Entonces, una ley debe ser concreta y actual, o sea, se debe aplicar en el caso específico y la norma que está actualizada en ese momento. Sin embargo, en materia laboral, a veces no es tan fácil hablar de retroactividad o de ultraactividad por una razón específica, hijos. Aquí tenemos dos sujetos que son patrón y trabajador. Y si al patrón lo beneficiamos, perjudicamos al trabajador. Y si al trabajador lo beneficiamos, perjudicamos al patrón. Entonces, las normas jurídicas en materia laboral, al cambiarse, al modificarse, se debe de tomar en cuenta otros principios que vamos a ver más adelante, que son los principios de que siempre debe ser lo más favorable para el trabajador en caso de duda, y que obviamente los derechos de los trabajadores son irrenunciables, hijos. En ese contexto, obviamente tenemos que verificar y ver que las normas de trabajo pues sí deben de favorecer al trabajador, pero ¿hasta qué punto? Porque también en nuestro artículo 3º y 2º, sobre todo el 2º de la Ley Federal del Trabajo, a ver, léanme el artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo, por favor. Quien tenga su artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo. A ver, Iván. Artículo 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva o de derecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva en la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral, supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Ok. Entonces, como ven, nos dice que las normas de derecho del trabajo buscan el equilibrio. Eso nunca también se les vaya a olvidar, hijos. Ya les comenté que siempre nos debemos acordar que son dos sujetos, patrón, trabajador, pero también es como un matrimonio, hijos. Y por ejemplo, si estando acostados jalan mucho la cobija de un lado, pues descobijas al otro.
Entonces, obviamente, hay que buscar el equilibrio, que los dos estén tapaditos y que los dos estén contentos. Entonces, esa es una finalidad, también es un objetivo de las normas de trabajo, y entonces buscar el equilibrio entre los factores de la producción, que son el trabajo y el capital, hijos, pues no es a veces tan sencillo ni tan fácil. Y en esas circunstancias, por eso las normas de trabajo, al ver la retroactividad o la ultraactividad, tenemos que acordarnos siempre que hay un patrón y que hay un trabajador. Para que les quede más claro, les voy a poner un ejemplo. Cuando sale nuestra ley de 1970, que es la que nos está rigiendo hasta este momento, hijos, por primera vez se habla de la prima de antigüedad. La prima de antigüedad, que es un derecho que vamos a ver más adelante, la prima de antigüedad consiste en pagar a los trabajadores 12 días por cada año de servicio, hijos. O sea, cuando uno deja de prestar servicios en una empresa, el patrón nos tiene que pagar 12 días por cada año que le trabajamos. Es más, la ley nos señala que si no le trabajamos años completos, nos tiene que dar de todas maneras nuestra parte proporcional. En ese contexto, esta ley que sale en 1970, pues ya había trabajadores que tenían 10, 20 años, 30 años trabajando, y pues dijeron, es la mía, ¿no? Voy a irme del trabajo y me van a tener que dar una indemnización de 12 días por cada año de servicio. Obviamente, hijos, pues esto no le beneficiaba para nada al patrón, que tenía que gastar bastante dinero para dárselo a los trabajadores. Entonces entró esa disputa de, pues era favorable al trabajador, pero era perjudicable para el patrón. Finalmente, y obviamente se votó a favor de los patrones, hijos, desgraciadamente, y no se le pagó a los trabajadores la prima de antigüedad. ¿Qué querían? Y se empezó a pagar del año 70 en adelante. Ahora ya no tenemos problema, porque después de 50 y tantos años de que nuestra ley está en vigor, pues ya no nos interesa mucho si tienes menos años de servicio, muchos años, en el sentido de que sí se te va a pagar la prima de antigüedad, porque ya pasaron 50 años de vigor de nuestra ley, sí lo están entendiendo. Pero cuando entró en 1970, pues sí hubo el problema de aplicar esta normatividad. Entonces, una característica esencial del derecho en general es de que debe ser concreto y actual. ¿Sí les está quedando claro lo que es concreto y actual, hijos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, otra característica que esto yo creo que sí es esencial en derecho del trabajo, y muchos no lo entienden, hijos, y muchos, pues hasta nos dicen a los laboralistas que estamos mal, pero yo no lo creo, es que se voltea la pirámide kelsiana. Ustedes recordarán cuál es la pirámide kelsiana, algunos de ustedes la recordarán. La pirámide kelsiana es el valor de las normas de acuerdo a su jerarquía, si ustedes lo saben. Y se llama pirámide porque la base es la Constitución, obviamente, y después todas sus leyes reglamentarias, y junto con la Constitución están los tratados internacionales, si ustedes recordarán. Después vienen las leyes federales, después vienen las leyes locales, municipales, etcétera. O sea, si hay un conflicto entre normas, si hay un conflicto entre leyes, pues se aplicará la de mayor jerarquía, por eso se habla de la pirámide kelsiana. Y obviamente ya habíamos comentado que nosotros, la gente común y corriente, pero pues no tan común, porque tenemos que ser los abogados, podemos crear normas. Por ejemplo, si Kevin, por decir un ejemplo, tiene una empresa y me dice a mí como su abogada, hazme un reglamento interior de trabajo,
pues esa norma, esas normatividades que yo voy a hacer, nada más van a aplicar para la empresa de Kevin, si estamos entendiendo. Y obviamente yo estoy creando la norma, yo particular, y mi norma no tiene las características que tiene la característica que crea la norma, digamos, del Estado, que debe ser general, abstracta, impersonal. No, aquí yo estoy especificando que va a ser para la empresa de Kevin, yo ya estoy especificando que nada más va a ser para los trabajadores de Kevin, y ya estoy especificando determinadas cosas. ¿Y por qué estamos hablando? Perdón, perdón, hijos, es que con esta voz que tengo, entonces les decía, a ver, hijos, las normas que yo creé, las normas que creamos los particulares, en la pirámide kelsiana quedan hasta el último. O sea, primero prevalece la norma que la ley o que la constitución o que... Pues aquí no, hijos. En materia laboral se voltea. Y va a prevalecer la norma que creamos los particulares. Y ustedes se me quedan viendo los que veo en su carita. Ah, caray, ¿cómo es eso? Bueno, es que las normas generales, abstractas e impersonales que se encuentran en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo y en otras leyes son mínimos derechos, hijos. Es lo mínimo a lo que tenemos derecho los trabajadores. Pero esos mínimos derechos pueden y deben aumentarse. ¿Y cómo se van a aumentar y cómo se van a hacer más? Ya sea a través de contratos individuales o a través de lo que vamos a conocer como contratos colectivos o contratos leyes. Un contrato colectivo, hijos, o un contrato ley va a reglamentar fundamentalmente derechos como jornada, salario, días de descanso, o sea, y vacaciones. A ver, hablan por favor su ley en el artículo 56 y quieren leérmelo por favor. A ver, el artículo 56 de su ley, por favor. ¿Qué dice? Dice, artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y o exclusiones por medio del origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley. Entonces, miren, nos dice las condiciones de trabajo. ¿En qué condiciones debemos entrar a trabajar a una empresa? Con las condiciones mínimas. Las condiciones de trabajo no nos las está definiendo el artículo 56, hijos. Pero las condiciones de trabajo son los mínimos derechos que tenemos como trabajadores en una empresa. ¿Y cuáles son esos mínimos derechos? Una jornada máxima, un salario, que como dice y como nos acaba de leer Daniel, debe ir de acuerdo a nuestra capacidad y a nuestra forma de trabajo. Un salario que vamos a conocer como salario remunerador, hijos. Tenemos derecho a descansos y a vacaciones. Esas son las 4 condiciones de trabajo. Bueno, esas 4 condiciones, hijos, son lo primario que debe estar en un contrato colectivo o en un contrato ley, sobre todo cuando se refiere a salario.
Es más, el propio contrato colectivo y el propio contrato ley dice que si no especificas nada sobre salario, entonces es como si no existiera el contrato colectivo y el contrato ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el contrato colectivo, el que hacen los particulares, hijos, debe de mejorar lo que dice la ley. Por ejemplo, si yo ya la ley me da derecho a que por cada 6 días de trabajo tengo derecho a uno de descanso y totalmente pagado, pues a lo mejor mi contrato colectivo me dice que yo tengo la obligación nada más de trabajar 5 días y que el patrón tiene la obligación de darme 2 días de descanso y a lo mejor totalmente pagados. Entonces, es mejor lo que dice mi contrato colectivo, si lo están entendiendo, hijos, a lo que dice la ley. Y por eso el maestro Mario de la Cueva dice que se voltea la pirámide kelsiana, porque a través de las contrataciones que nosotros hagamos, es más, tú vas con un patrón y a lo mejor el patrón te ofrece más que lo que dice la ley federal del trabajo, a ti en lo particular y a ti en individual, pues ¿qué va a prevalecer? ¿Qué va a funcionar mejor? La ley, el contrato que tú firmes que la propia ley federal del trabajo o la propia constitución. Por eso se dice que en materia laboral se voltea la pirámide kelsiana, hijos, y que prevalece la norma hecha por los particulares que la norma hecha por los legisladores o por el Estado. ¿Sí lo están entendiendo, hijos? Obviamente también no puede haber normas por abajo de la ley ni por abajo de la Constitución. Las normas laborales que pudieran, que no deben estar por abajo de la ley o por abajo de la Constitución, son nulas de pleno derecho. Inmediatamente se anula. Ninguna ley puede estar por abajo de lo que la ley dice, nada, ningún convenio, ningún contrato, ningún nada, hijos, puede estar por abajo de la ley o de la Constitución. Pero todo lo que esté por arriba, pues va a ser mejor. O sea, miren, para que lo entendamos todavía mejor. A mí la ley federal del trabajo me dice que por el primer año de servicios yo tengo derecho a 6 días de vacaciones. Si yo entro a trabajar a una empresa y la empresa me dice que todos los trabajadores desde que entramos a trabajar tienen derecho a 20 días de vacaciones, ¿qué va a prevalecer, hijos? ¿Qué va a funcionar? ¿Lo que dice la ley o lo que dice la empresa en un contrato? Lo que dice la empresa. O sea, y no va a poder llegar el patrón, por ejemplo, ahorita a las juntas y después al tribunal a decir, no, pues mira, yo a favor de lo que dice la ley, pues nada más le tengo que pagar 6 días de vacaciones y no le voy a pagar los 20, nada más los 6 y la junta o el tribunal le va a decir, un momento, tú te comprometiste a dar 20 días por año y eso es lo que vas a dar. Y eso es lo que vas a pagar. ¿Sí están entendiendo, hijos? Entonces va a prevalecer, por eso yo les decía que cuando vamos a un tribunal, actualmente todavía ni lo saben, pero cuando vayamos a un tribunal laboral o cuando sigamos yendo a las juntas, pues tenemos que saber si el trabajador tiene contrato colectivo. Porque si tiene contrato colectivo o en su caso tiene un contrato ley, hijos, pues lo que va a prevalecer, lo que vamos a tener que aplicar, la normatividad que se va a tener que aplicar al caso concreto, va a ser el contrato ley o el contrato colectivo. Y la ley pasa a segundo término. ¿Sí le está quedando claro? Y esa es una característica muy especial del derecho del trabajo, hijo. Pero es una característica muy especial del derecho del trabajo porque obviamente, vamos, la ley, ya les dije, la ley y la Constitución solamente nos marcan los mínimos derechos, es el parámetro mínimo. Y todo lo que esté por encima de la ley, pues es lo que va a prevalecer. Si a mí en lugar de darme, insisto, 6 días de vacaciones, me vas a dar 20, pues ¿qué va a prevalecer? Todo lo que me favorezca, si les queda claro, hijos. Entonces, por eso, muchas veces
algunos trabajadores tienen mayores prestaciones, mayores garantías, mayores condiciones de trabajo a través de un contrato colectivo, y eso es lo que va a prevalecer. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No, hijos? A ver, María Esmeralda, dime. Por ejemplo, profesora, si el contrato colectivo llega a ser escueto, ¿se va a aplicar supletoriamente la ley? El contrato colectivo no puede ser escueto, hija, perdón. El contrato colectivo forzosamente lo van a hacer patrones, bueno, el sindicato, ahí sí tiene que haber un sindicato y el patrón. Y el artículo 300, ay, no me acuerdo, 300, bueno, no me acuerdo ahorita cuál es el artículo, te dice por lo menos qué normas mínimas debe de tener un contrato colectivo. Y lo que te decía, si no especifica cuestiones sobre salario, es como si no existiera el contrato colectivo. Entonces no puede ser escueto. Un contrato colectivo por lo menos te va a decir, si el salario mínimo es, por decirte un ejemplo, ahorita no me acuerdo cuánto es el salario mínimo, 20 pesos yo te tengo que pagar por arriba de 20 pesos y te pago 40. Entonces ya con esa, aunque sea muy escueto, ya me tienes que pagar 40 pesos y no 20. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, no, pero un contrato colectivo no creo que sea escueto, hijo, al contrario. Yo creo que es muy específico y bueno, si tienes curiosidad y todos los demás también, ahorita con estas normas de que no debe, o sea, de que todos tenemos derecho al acceso al conocimiento y a lo que hacen las secretarías y hacen todo, si quieres, entra a la página ya sea de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o a la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social y ve un contrato colectivo, el que quieras. Te lo tienen que enseñar a fuerzas. Entonces, ve lo que es un contrato colectivo y vas a ver que no, pues no es escueto. Por ejemplo, el contrato colectivo del Seguro Social es de este tamaño, hija. Creo que es más gruesa que nuestra Ley Federal del Trabajo. Entonces, imagínate, y eso es lo que vamos a tener que aplicar. Si tú, por ejemplo, fueras abogada laboralista en Esmeralda y te especializaras en el Seguro Social, te tendrías que aprender su contrato colectivo de pe a pa, porque es el que vas a aplicar. Por eso te digo que es la norma la que va a prevalecer esa norma que la ley. Y entonces te tienes que aplicar a conocer los contratos colectivos. Y hay, obviamente, abogados especializados en Pemex, en Seguro Social, en lo que antes era ferrocarriles, hijos, porque los contratos colectivos son muy grandes, son muy extensos, y entonces cuando pues no sé, corren a una persona o fallece y no le indemnizan debidamente, pues tú tienes que estar presta o todos deben estar prestos a conocer el contrato colectivo y eso es lo que va a prevalecer. Entonces, pues no creo que, pero la ley sí te indica que si ese contrato colectivo tiene alguna norma contraria a derecho, ya te dije que es nula de pleno derecho. Eso no va a funcionar. Entonces, no, hija, un contrato colectivo escueto, pues el mismo de la UNAM, no. Pero sí me gustaría que algunos de ustedes revisara un contrato colectivo a través de ya sea de la Secretaría de Trabajo o de las juntas que todavía están funcionando y que entren a su página. ¿Hasta ahí alguna otra duda, algún otro comentario, hijos? ¿No? Entonces, hijos, miren, ya quedan nada más unos minutitos y les voy a dar nada más otra característica, que esta característica se señala por lo que les comentaba de la propia Constitución. Dice que tiene tanto normas de derecho individual como de derecho colectivo.
¿Y por qué lo dice? Porque recuerden que antes la Constitución se dividía en que los primeros derechos que teníamos en los primeros artículos eran de orden individual, según esto, ahora ya no. Pero si ustedes ven el artículo quinto constitucional, nos habla de la libertad de trabajo, nos habla que todos tenemos derecho a un salario, nos habla que podemos escoger la profesión, el oficio que queremos, siempre y cuando sea lícito, etcétera. Nos da una serie de prerrogativas, pero obviamente diríamos que es en lo individual. Y el artículo 123 constitucional, aparte de lo individual, ya nos habla de derechos colectivos, como los que acaba de leernos también Daniel, en el sentido de que tienes derecho al sindicato, que tienes derecho al contrato colectivo, al contrato ley. Entonces, una característica que también es específica del derecho del trabajo es que tiene normas de derecho individual como normas de derecho colectivo. ¿Sí me están entendiendo? O sea, que tiene cuestiones individuales y sociales. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana, hijos. Ya saben que los dejo descansar unos minutitos antes de que llegue su otro maestro, aunque sé por ahí que hay algunos maestros que no les dan clase diario, que nada más les dan a veces cada tercer día y que, bueno, ay, con esta forma de dar clases hemos perdido muchas cosas. Bueno, nos vemos el lunes, hijos. Que tengan un excelente fin de semana, que descansen, que la pasen bien, pero se me cuidan también mucho. Por favor. ¿Ya están vacunados? Todavía no, ¿verdad? Algunos sí, pero otros no. No, todavía no, maestra. Ay, espero que ya los vacunen pronto para ver si ya el año que entra regresamos a la escuela presencial. Bueno, que ayer hablé con el director de la FES y quiero decirles que de todas maneras ya dijo que ya cuando regresemos no va a ser igual, que a lo mejor las clases van a ser o terciadas o vamos a unas clases de manera presencial y otras como ahorita la estamos llevando de manera por la computadora. Pero bueno, a ver qué pasa. Nos vemos, hijos, cuídense mucho. Y recuerden que la semana que viene no vamos a tener clases el día 15 ni el día 16. Bueno, cuídense mucho. Bye. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, profesora. Cuídese. Igualmente. Hasta luego, profesora.